Hola, ¿cómo están? Hoy iniciamos la clase 5 del curso Pastoral y Desarrollo de la Iglesia. Esperemos que esta semana sea un poco más ligera, pero que al mismo tiempo nos traiga reflexión y algunos elementos que podamos aprender. Bueno, en esta clase 5 leeremos y analizaremos el tema que Rafael Escobar nos tiene en el módulo guía, que son los modelos de la administración eclesial, que él plantea ahí en las páginas 53 al 59. Asimismo, leeremos y analizaremos el tema de Juan Draver, de su libro, de su primer capítulo del libro La Comunidad de Compromiso, y en su primer capítulo llamado La Biblia y la renovación de la Iglesia. Son estudios de renovación de la Iglesia de las páginas 9 al 22 del libro. De ese libro se los voy a poner en el WhatsApp a partir de mañana sábado, primero Dios, o el mismo lunes se los pongo para que comiencen a trabajar sobre él, a leerlos y hacer su trabajo. Así que, bueno, va a ser una semana de lectura y de reflexión. Yo les pido que reflexionemos acerca de nuestro concepto de estructura de la iglesia, si es pertinente o no para nosotros, pero sobre todo por las grandes necesidades que hoy hay. Bueno, Rafael Escobar nos presenta diferentes modelos eclesiales. Según él, la línea episcopal donde van demasiadas denominaciones episcopales, algunas pentecostales también, como está también la metodista, la episcopal o anglicana, la luterana, ¿no? La metodista, en fin, ¿no? Entonces hay diferentes grupos en esta área episcopal, incluyendo, como dije, algunos pentecostales, en donde hay un obispo, que es el máximo, ¿no? Líder, que es un pastor de pastores en este contexto, y sin embargo tiene más poder administrativos y de jerarquía. Igual los pastores, ¿no? Que son los que son jerarcas en las diferentes iglesias locales, y los diáconos que algunos grupos en lugar de ancianos, ¿no? Gobernantes como son las iglesias presbiterianas, ellos les llaman diáconos, que son los que están en la junta directiva o mesa directiva, o como le llamen, consistorio, creo que en la iglesia presbiteriana, ¿no? Pero que aquí los episcopales son el grupo que junto con el pastor toman decisiones en las iglesias locales. Y aquí la comunidad de fe no tiene ninguna participación en las decisiones. Es la jerarquía la que toma la decisión y no la congregación, ¿no? Luego la cuestión presbiterial, yo diría reformada, él le llama presbiterial, que son ancianos, ¿no? Que son los, junto con el pastor, que es el presbítero, ¿no? Son los que asumen las decisiones locales. Los diáconos a veces se reúnen junto con los ancianos y el pastor, y se reúnen los consistorios, que es las mesas directivas o la junta directiva de cada iglesia local. La comunidad de fe es también representada por estas instancias, es representativa, los diáconos o una o dos personas ahí, ¿no? Pero es mucho también el escenario de poder, un grupo élite que son los que toman las decisiones en este tipo de estructura. Luego viene la estructura congregacional, que es la máxima autoridad. ¿Quién es la congregación? Cada congregación es independiente. El pastor no puede decir nada y depende de los diáconos. Debe consultar todo. Ahí no toma decisión el pastor, ¿no? Entonces, hay ancianos en algunos textos de iglesias, pero los diáconos son los que toman las decisiones ahora aquí. O sea, es a la inversa ahora, ¿no? De los otros dos. Aquí los diáconos son los que tienen la batuta de la administración y de ciertas decisiones en la comunidad.
Y la iglesia bautista es parte de esto, es muy congregacionalista y para mí a veces la congregación solamente es tomada en cuenta cuando se elige a alguien, o cambio de pastor, en fin, pero las demás actividades solamente la iglesia tiene o la congregación tiene participación mínima. En la cuestión comunitaria, yo aquí me parece que es un poco complicado hablar. Aquí se dialoga y se llega a acuerdos para todos y todas, incluye a los pastores, pastoras y toda la congregación. Deben ser diálogos en amor y comprensión, pero para lo mejor de la comunidad y para nadie en particular. Y esto es algo que tenemos que entender todos y todas, ¿no? Pero la diferencia aquí es que hay no solo votos, sino se respeta la inclusión de todos, hermanos y hermanas y los pastores, porque en esta es los anabautistas menonitas, esta es la que debería ser nuestra postura, la cuestión comunitaria, y no de élites, no de una línea vertical. Es más, yo ni llamaría tampoco horizontal, sino circular. Horizontal porque es una línea así, todos iguales, pero a veces no nos vemos y a veces las decisiones se toman de un lado y del otro sin conocer a veces quién lo toma. Y más bien la circular, que significa que nos podemos ver a las caras y hablar en amor, como lo dice aquí, no para el bien de todos, no para el mal de nadie y mal para la congregación, sino es para bien de todos y todas. Bueno, hay mucho que decir en relación a los diferentes liderazgos, pero existen grupos que es necesario investigar. Yo quisiera que pudieran en esta semana, ¿no? Asumir esto, o sea, investigar algunos pentecostales cuál es la estructura de su de organización local o en general. Depende el tipo de pentecostalismos que existan en nuestros países, porque algunos, por ejemplo, los apostólicos en la fe, acá, tienen una forma y otra en otros países. O sea, dependiendo del país, tienen su propia organización. Algunos asumen la presbiterial, otros la episcopal. Es un poco extraño, pero así es, ¿no? Igual como los menonitas, algunos pensamos que es comunitario y en otros países es muy presbiterial, ¿no? Muy así vertical y tienen que pasar por muchos filtros las decisiones. Entonces, pues depende el lugar donde uno se encuentre, ¿no? Entonces, un poco saber por lo menos, por ejemplo, en Nicaragua y en Costa Rica, cuáles son los pentecostales. En algunos casos, ¿no? El pastor es el único líder, realmente, el que toma las decisiones y el que los diezmos, por ejemplo, todos los diezmos se le van a él, ¿no? Otros solamente es la pareja de pastores, otros tienen la organización episcopal o presbiteriana, como lo dije, ¿no? Y los carismáticos o neopentecostales. Este es un buen tema, ¿eh? Esto de los carismáticos o neopentecostales, ¿no? ¿Cómo son realmente en su estructura? Las megaiglesias, por ejemplo, ¿qué tipo de estructura tienen? Aparentemente solamente es un pastor, pero internamente tienen un montón de gente alrededor, desde ujieres, quienes son los que abren la puerta, en fin, los reciben, ¿no? El pastor solamente predica y se pone allí al frente en el lugar santísimo y nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este tipo de congregaciones? Bueno, ahora leeremos y analizaremos ya a Juan Draver de su libro Comunidad y Compromiso con el primer capítulo, la Biblia y la renovación de la Iglesia. Por supuesto, hoy día muchos queremos hacer cambios y no sabemos, nos vemos limitados y vemos imposible esto. Bueno, para aquello tenemos que ir como caminando en la reflexión. Una de ellas es qué significa renovar o transformar nuestra forma de ver la iglesia. Y hemos hablado un poco que la pandemia nos motiva a pensar que la iglesia va a ser diferente, pero ¿qué tipo de iglesia? Entonces, un poco el tema de la renovación de la iglesia. Renovar significa volver a ser nuevo, ¿no?
Lo nuevo, del latín novus, pues es nuevo. Volver a hacer las cosas nuevas. Pero ¿qué cosas queremos hacer nuevo? Esa sería la pregunta. Cuando se habla de renovar la iglesia, ¿no? Es volver a hacer gente nueva en su dinámica comunitaria. No es nada más conceptos y preservando esos conceptos y preservando la estructura, porque eso es lo que todos quieren, que es más cómodo, pero no. Las nuevas generaciones lo van a exigir, que nueva estructura, que sea viable para las nuevas realidades que se vienen, y también no solamente estructura, sino nueva forma de ser iglesia. Entonces, bueno, esto nos plantea, ¿no?, varias cuestiones. Esta pequeña parte, esta pequeña porción del texto de Juan Weber. Bueno, la historia nos dice que siempre ha habido, desde el Antiguo Testamento por los profetas, el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles, sus discípulos, intentaron renovar a los seguidores de Dios. Y en la historia de la iglesia varios grupos intentaron también, al buscar renovar la forma eclesial de su momento, a la iglesia, ¿no? Las reformas religiosas del siglo XVI son otro intento de buscar la novedad de vida de la iglesia. Hoy también, ¿no?, se intenta buscar una comunidad de fe que sea más clara y proyecte el modelo de Jesús de manera más fiel en los momentos históricos de crisis, en todos los aspectos de la vida, no solo en la cuestión eclesial, estructuras, sino también en la sociedad mundial. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo desde la iglesia? ¿No? La iglesia puede plantear y proyectar un nuevo tipo de relaciones sociales, que los tenemos, ¿no? Recuperar los valores que son importantes en las relaciones de persona a persona. En fin, y eso los podemos nosotros plantear, pero tenemos que ser muy sabios para eso, muy sabias para eso. Y digo muy sabias porque no se nos debe olvidar que el centro de nuestra reflexión, de nuestro estilo de vida como anabautistas menonitas, es el modelo de Jesús. Jesús mismo es el modelo a seguir para lo que nosotros deseamos. Siempre planteándonos, estudiando, interpretando la Biblia de una manera correcta, ¿no? Para tener una claridad respecto a lo que vamos a hacer, lo que decimos también. Bueno, Jesús es la norma, ¿no? Es el modelo a seguir en la búsqueda no solo del seguimiento, sino de toda acción comunitaria que se quiera hacer. Porque hay algunos que, no, yo y el Señor, y dejamos fuera la comunidad. Entonces, esa es una contradicción, no es ni bíblico. Nuestra acción cristiana se ve en comunidad, no fuera de ella. Y esto es algo que los cristianos, agentes secretos, ¿no?, que no tienen nada que plantearse más que yo y Dios, pues no, eso no es cristiano. Lo cristiano es estar en la comunidad, es servirse mutuamente, entenderse. Eso es importante, ¿no? Entonces, Jesús debería ser normativo para cualquier expresión comunitaria, no solo individual, del amor de Dios hacia el mundo y hacia el interior de la misma iglesia, porque podemos amar al mundo y predicar y ser grandes, ¿no?, grandes evangelistas y misioneros, y adentro de nuestra comunidad, ¿no?, nos peleamos con los hermanos, siempre lo andamos criticando, poniéndole el pie. Eso pues, es contradictorio, eso no es cristiano. No existe el amor de Dios ahí. Bueno, y para los anabautistas del siglo XVI, la vida de la iglesia del Nuevo Testamento fue normativa. ¿Pero por qué fue normativa la iglesia y no Jesús? No, fue normativa porque, es decir, no la vida misma de la comunidad de fe, sino la vida de los apóstoles en relación con la vida de Jesús en la vida de la iglesia. O sea, ¿qué tiene que decir Jesús para la vida de la iglesia? Y siempre recordaban, ¿no?, los planteamientos de Jesús para las comunidades de fe a las cuales atendieron. Pablo mismo, ¿no? Algunos conflictos eclesiales en Éfeso o Filipenses, en fin, y siempre aducían al modelo de Jesús para cualquier intervención que ellos tenían ahí. Esto porque la iglesia del Nuevo Testamento no fue perfecta. A veces queremos presentar a la iglesia del Nuevo Testamento perfecta, pero no lo fue. Tenía conflictos como nosotros en nuestras comunidades, sino como que en su vida, ¿no?, hicieron de Jesús su razón de ser. Y nosotros debemos poner
la razón de ser a Jesús. Es nuestro modelo, nuestro ejemplo de vivir los unos con los otros y hacia los demás. Esto es importante, que hay que recuperar, ¿no? Fíjense, voy a hacer un poco largo esto, pero en España hay un gran debate, hay un gran debate. En breve yo creo que se los voy a explicar a viva voz en nuestra clase del lunes. Bueno, cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? En muchas iglesias hay eso. Reconozcamos, digamos, declaremos que Jesús es el Señor, ¿no? No sabemos ni qué estamos diciendo. Esta es una declaración cliché, ¿no? Porque muchos y muchas lo repiten sin saber realmente lo que quiere decir. Solo son palabras para presentarse como muy cristianos, pero que en la realidad no sirve, no se vive. No se vive que el Señor realmente sea el Señor de la vida, de su vida. Te declaro, mi Señor. Y si es realmente eso, ¿no? Solo son palabras. Es decir, son palabras que no están respaldadas por la vida total entregada a Él. Así, la persona de Jesús es rebajada solo a un artículo religioso y de fe muy barato. Eso yo lo puse desde así la persona de Jesús. Es que, miren, parece que Jesús es solamente para sentirnos bien en el momento del culto y no para una gran responsabilidad en cómo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con los hermanos mismos y hermanas de la iglesia, con los jóvenes, con todos. O sea, tenemos que aceptar eso. El error fuerte es que solamente son clichés del culto y no realmente el modelo de nuestra vida, toda, completa. Ese es el Señor que es el Señor de nuestra vida, ¿no? En la medida en que este proceso de renovación o a un retorno a las raíces mismas de la iglesia, un retorno a Jesucristo, puede llamarse renovación o reforma radical. Mientras no, no lo podemos llamar así, ¿no? La iglesia puede desviarse en el camino cuando descuida su propósito de poner a Jesús como su modelo de vida. Descuidamos nuestro propósito de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a partir de su modelo, de su ejemplo, ¿no? Y en el caminar nos desviamos por muchas cosas que pasan y tenemos que regresar siempre al modelo de Jesús. Siempre está la tentación del poder, utilizando clichés cristianos para apoderarse de los espacios comunitarios en la iglesia y torcer el camino. El llamado es renovar sin desmayar, pero también sin descuidar el modelo de Jesús. Esto es importante, hermanos, hermanas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo hoy día para este tipo de cuestionamientos. Hoy necesitamos no solamente cristianos que proclamemos a Jesús, sino que lo vivamos cotidianamente, desde nuestro hogar, nuestros vecinos, ¿no? Nuestra comunidad de fe, porque la comunidad de fe también debe amar a los vecinos que están junto a ella. Y así sucesivamente. Y a veces no es eso lo que vemos. Por supuesto, esto nos plantea otra pregunta, ¿cómo leer e interpretar la Biblia? ¿No? Y este es algo tremendo, como ya lo decíamos en un principio de la primera clase, hemos aprendido a leerla y luego aplicarla, sin entender lo que realmente estamos leyendo, ¿no? No basta con leer la Biblia, entonces, es necesario leerla de manera adecuada, profunda, estudiarla, no solamente leerla, hay que estudiarla. No digo que no se lea, lo que digo es que la lectura, ¿no?, debe llevarnos a profundizarla, a entenderla. Entonces, son dos pasos muy importantes. Entonces, se interpreta la Biblia de acuerdo con la fe y prácticas tradicionales de la iglesia. Así como aprendimos a leerla, así la vamos reproduciendo en otros también, ¿no? Y sobre todo con nuestros dogmas y con nuestros clichés ya doctrinales, que tenemos que ir renovándolas también. No solamente es la vida misma, sino todo aquello que creímos era verdad, hay que ponerlo en tela de juicio frente al texto bíblico. Porque es para confirmar la fe. Siempre hablamos de nuestros dogmas
para confirmarlos, para confirmar la tradición. Sin embargo, cierran cualquier posibilidad de una renovación y más aún de una verdadera reforma. Esta es se llama la regla de fe. Entonces es muy importante que entendamos un primer punto, el por qué a veces nos detiene o nos confundimos en las cosas. Este primer punto tiene que ver que interpretamos de acuerdo a lo ya aprendido, dogmas o doctrinas. Y el segundo, se limita la interpretación a aquellos que son más factibles en la práctica, aquellos textos, ¿no? La regla del amor. Por amor a los hermanos nuevos se evita interpretar o suavizar las enseñanzas difíciles para no sentirse ofendidos o para no dejarlos ofendidos a los hermanos y hermanas, ¿no? Y pues tenemos que hablar la Biblia, el texto completo, interpretarlo completamente, ¿no? Y a nosotros a veces también nada más nos gusta leer, ¿no? Ciertos textos que nos den tranquilidad para dormir, en fin, ¿no? Muchas cosas de esas. Y como tercer punto, ¿no? La intervención de la comunidad es importante para muchos, para una interpretación de las escrituras, pero guiada por un profeta o una persona guía, un maestro. Esa es la regla de Pablo, que nos llama, que nos dice, según Juan Draver, ¿no? Y que está bien, pero no está completo. La importancia fundamental del proceso hermenéutico comunitario, la regla de Cristo, tiene dos vertientes aquí. La primera es la comunidad en la cual se confiesa a Jesús como Señor, está autorizada para interpretar la voluntad de Dios y tomar decisiones éticas. No le pertenece a una persona o a un grupo de personas élites, sino a toda la comunidad. Y el punto 2, la voluntad de Dios se interpreta a fin de hallar soluciones a problemas concretos de desobediencia en la comunidad. Y no solo de desobediencia, a veces de preguntas, ¿no? Yo llamaría así. Juan David habla de desobediencia, yo hablo más bien de cuestionamientos que tenemos constantemente en la comunidad de fe. Y bueno, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? No solamente algunos, sino toda la comunidad. Y pueden preguntar, hermano, yo no entiendo por qué decimos esto. Bueno, esas preguntas son necesarias hacerlas a la Biblia. Y acuérdense, depende la pregunta que hagamos al texto, así vamos a tener la respuesta. No podemos preguntarle, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con las chinches en el infierno? Pues no. ¿Qué pasa con los piojos en el infierno? Pues tampoco. ¿No? Pues, una vez me preguntaron eso y pues yo le dije, nunca he ido al infierno, ¿no? Entonces, no sé, y no sé, deben ser preguntas concretas, reales, que el texto nos contesta y profundas. Hay preguntas mucho más profundas que esas. Entonces hay que hacerle, depende la pregunta, así va a ser la respuesta. Leer e interpretar la Biblia es una actividad fundamental de la Iglesia para su existencia como tal. Y esto es importante. Como hemos visto en el recorrido de estas semanas, es que mucha de la falla de la Iglesia por la cual hoy estamos es porque no interpreta, no queremos invertir tiempo ni esfuerzo para investigar y poder interpretar la Biblia. Nos da flojera. Sin leerla nos da flojera. Ahora imagínense interpretarla. Es una cosa tremenda lo que está sucediendo en la iglesia hoy. Bueno, por último, la tarea de la clase 5. Primero, como ya lo especifiqué anteriormente, investigar la estructura pentecostal y neopentecostal en Costa Rica y en Nicaragua, ¿no? En relación a su lectura de estos artículos, tanto de Rafael como de Juan Draver, hacer una lista de desafíos para la iglesia actual, teniendo en cuenta lo visto por Juan Draver, ¿no? Es en una hoja Word, solo en una hoja, ¿no? Las dos, ¿no? Enviarla a mi correo electrónico, ¿no? Que ahí lo tienen, y al WhatsApp mío. Bueno, bendiciones, nos vemos el lunes.